Muy bien, el día de ayer terminamos con lo que corresponde, ¿verdad? A lo que era el proceso en relación a la hominización de lo que es el ser humano. Bueno, entonces ahora vamos a cambiar de tema, vamos a hablar sobre la evolución y el hábitat que tiene en sí, ¿verdad? En este caso, en relación al ser humano, ya vamos a ver, por ejemplo, las eras, en cómo se desarrolla lo que es el planeta, específicamente cómo han evolucionado algunas especies y cómo también en su momento, ¿verdad? Se han desarrollado otros elementos. Acá entonces vamos a comenzar a ver las eras geológicas, que fue la introducción que dimos en la clase anterior. Con esto vamos a comenzar. Ahora bien, lo que nosotros alcancemos a desarrollar es lo que va a venir, ¿verdad? Dentro de la evaluación. Esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Tenemos entonces, habíamos dicho el día de ayer, que de las capas que podemos visualizar en este caso, en cada una de las fases de la Tierra, pues representan, ¿verdad? Estos aspectos, dijimos, estas tres condiciones específicamente. A eso nos vamos a referir. Dice entonces a los cambios climáticos, a las eras geológicas, a los aspectos biológicos establecidos dentro del mismo. Ayer dijimos entonces que vamos a llamarle eones geológicos a una categoría mayor y periodos a lo que son categorías menores. En un momento vamos a determinar, dijimos también que las siglas de escala de tiempo geológico se van a establecer como GTS y que tenemos acá las eras geológicas se dividen a partir del registro fósil de la constitución de capas sedimentarias de la corteza terrestre, las que ya vimos, ¿verdad?, en la imagen que representamos al inicio. La duración de cada etapa puede ser muy variada, en unos pocos cientos de millones de años a casi 1000, dependiendo del caso, ¿verdad? En dice, existen 10 eras diferenciadas desde el final del león ádico a la etapa inicial e indiferenciada de lo que pasa a ser un supereón precámbrico. Es decir, en este caso nosotros no lo vamos a ver de forma ascendente, ¿verdad? Acá, sino viene de forma descendente. Aquí dice que la división de estos periodos de la geología y lo que corresponde a la paleontología inicia sus labores desde la excavación y la investigación. Se enfrentaron, dice, a la necesidad de clasificar las capas de la Tierra. En este caso notaron la diferencia entre cada capa y otra que respondía a determinadas condiciones climáticas, geológicas e incluso biológicas. Cuando nosotros establecemos el clima, recordemos que hoy en día nosotros marcamos algunos climas en la actualidad, pero antiguamente, ¿verdad? O sea, los climas eran variados, solamente que eran más estáticos. También en cuanto a lo que corresponde a la biología, nosotros ya vimos esa parte en el ser humano. Si igual como ser vivo establece características y rasgos distintivos biológicos, pues lo mismo va a pasar con todo ser dentro de lo que es nuestro planeta como tal. Y luego tenemos, dice retrocediendo en el tiempo geológico, es decir, de cada era en el tiempo establecido. Y en este caso se van a representar dentro de nuestro planeta tres eras principales, pero estas son de las iniciales como tal. Entonces dice, está el periodo paleozoico, el mesozoico y el cenozoico. Dice la tabla geológica, así como el resto de las clasificaciones de la escala de tiempo geológico, la definición de las eras responde a convenciones de los científicos y a especialistas en materia, ya que la historia del planeta es realmente una continuidad. Sin embargo, gracias a esta serie de convenciones fue posible establecer la tabla geológica o de escala temporal geológica, es decir, periodos específicos en años de cómo se viene a desarrollar todos estos aspectos que nosotros vamos a ir viendo. Tenemos entonces, dijimos al inicio, eones,
la división mayor de los lapsos de tiempo, ocasionalmente organizados en supereones de mayor tamaño todavía. Se reconocen dos eones, que es el Fenozoico, que inicia desde los 541 millones de años y conduce hasta el día de hoy. Es el primero. Y luego el segundo, el precámbrico, que inicia con la formación de la Tierra y culmina con la explosión de la vida en los mares. Entonces acá ya me está dando a mí dos divisiones principales. Una, el Fenozoico, y luego tenemos el precámbrico. A estos dos, en este caso, estos dos supereones, vamos a establecerlo, ¿verdad? De cómo se desarrollaron según la etapa que se presenta. Recordemos que toda especie dentro del planeta tuvo un cambio biológico, una transformación de la que nosotros hoy en día solo tenemos pues estos datos y que nosotros podemos ir observando cómo el clima viene a afectar este aspecto como tal. También nos menciona, ¿verdad?, lo que corresponde al ádico, al protezoico, entre otros, y al arcaico. Estos establecidos dentro siempre de esta parte. Dice, un eón es cada una de las divisiones que comprende alrededor de 1.000 millones de años, pero esta cantidad puede ser mucho mayor o menor. Existen 4 eones específicamente, el ádico, arcaico, el protezoico y también comprende el preámbrico. En este caso, nosotros vamos a establecer, es bien chistoso, yo lo asocio mucho, parte de la historia con la actualidad. Cuando nosotros, por ejemplo, hemos visto las películas de la era del hielo, pareciera que fuera solamente ciencia ficción, pero al final sí existió, o sea, sí han existido las eras como tal. Dentro de estas eras es que nosotros vamos a establecer estos 4 eones que nosotros que ya mencionamos. Y aquí hay una imagen de la cual yo les decía, nosotros vamos a verlo de forma descendente, ¿verdad? La evolución regularmente siempre la vemos de forma ascendente, es decir, de un inicio a un fin, pero como nosotros estamos haciendo una retrospectiva, entonces estamos, dice, en el periodo cenozoico, es una era. Luego pasamos al periodo mesozoico, es otra era. Luego pasamos a lo que corresponde, ¿verdad? El periodo cámbrico y luego al periodo precámbrico. Bueno, esta imagen pareciera un embudo que va, no de arriba hacia abajo, ¿verdad? Sino en este caso, perdón, de abajo hacia arriba, sino va de acá, de arriba hacia abajo para poder establecerlo. Y vean cómo nosotros vamos a encontrar. Lamento mucho el no poder expandir más la imagen para que no se pierda, ¿verdad? Pero este documento ya lo tienen ustedes también en lo que es en la plataforma para que lo puedan visualizar. Vean cómo las especies van tomando su posición que hoy en día pertenecen a nuestro. Por ejemplo, tenemos unos peces, algunos elementos que comprenden, ¿verdad?, a la forma acuática en este periodo cenozoico. Y vean cómo nosotros vemos otra especie distinta, siempre acuática, dentro de lo que corresponde al periodo mesozoico. Pero en este periodo mesozoico, al final, vean, cuando da el inicio del cenozoico, termina el mesozoico y aquí a simples, a grandes rasgos, se puede visualizar todavía lo que corresponde a la era de los dinosaurios. Vean, en el periodo mesozoico. Y si continuamos, compartimos algunos elementos aún representantes de lo que es la forma acuática, pero vienen en una evolución distinta a la que nosotros podemos observar. Y luego aparece en esta parte el periodo cámbrico y aquí el periodo precámbrico. Y vean cómo entonces aquí hay ciertas solamente especies establecidas que nosotros vamos a comprender en un momento determinado.
Muy bien. Tenemos entonces, dice, eras, de las que hemos venido hablando que constituyen las divisiones a gran escala de cada eón, comprendido algunos cientos de millones de años por cada era, cientos de millones de años. Luego, estas eras pues están divididas en periodos o sistemas, que son las divisiones específicas de cada era, en la que dieron importantes cambios en lo que corresponde en la biota, es decir, en la vida. En cada una de las divisiones de estas eras vamos a encontrar nuevamente la paleozoica, que se divide en esta era se divide en periodos y comprende el cámbrico, el orbivícico, el silúrico, el devónico y también estos otros dos periodos. Ahora bien, dijimos entonces que esta parte es la mayor y estos son menores y nos van a dar características importantes. Épocas, ya tenemos una división más. Son subdivisiones de los periodos que atienden a las características generales de la fauna y la flora en dicho periodo de tiempo. Entonces vamos a comprender nuevamente. Vamos a tener eras, que son el aspecto mayor, ¿verdad? Y comprenden también a los eones. Y las eras se dividen en periodos. El periodo se va a dividir, ¿verdad? Según el nombre que se le dé, pero el periodo a su vez se va a dividir en una época específicamente. Y a esta época, pues cada uno va a dar la relevancia según el estudio que se desarrolle. Entonces, para este entonces, el término época se va a referir a la flora y la fauna que cada periodo pudo desenvolver. Y es la imagen que nosotros vimos anteriormente, acá, que les decía yo, según este periodo, pues abarca, ¿verdad? Una escala específicamente o la época establecida y lo que yo les decía, las imágenes que nosotros podemos observar. Aquí nos representa, ¿verdad? La flora y la fauna específicamente. Sobre ello es que trata esta parte que nosotros estamos abordando. Dice que la subdivisión más larga que tiene edad, pero corta, puede ser un periodo. Ayuda a especificar condiciones de un momento determinado. Ejemplo, el Holoceno y lo que es el Politoceno. Son épocas del periodo cuaternario que a su vez forman parte de la era cenozoica. Entonces acá ya nos dice, ¿verdad? 4 aspectos de las cuales podemos encontrar. Vamos a encontrar una era cenozoica en un periodo cuaternario que posiblemente tenga 2 épocas que corresponden al Holoceno y al Pleistoceno, perdón, y que de estos a su vez en estas épocas vamos a poder determinar nosotros la flora y la fauna que se desarrollaron en esta era como tal. También tenemos lo que es la edad. En este caso, la subdivisión de la época repeliense y chatiense son los nombres de las edades de la época en el Oligoceno. Para entender cada una de ellas, pues nosotros vamos a desarrollar, ¿verdad? Todos estos aspectos de los cuales nosotros pudimos observar en esa gráfica anterior. Era paleozoica, vean cómo se mostraba esta parte de la fauna. Tenemos la extinción pérmica, aquí ya como tal, pues ya aparecen, ¿verdad? Otro tipo de vida, lo que es el Triásico, la era Mesozoica, Jurásica y el Cretácico, es decir, la vida de estos animales que nosotros hoy en día solo los observamos, ¿verdad? A través de imágenes, en películas, en series o en figuras infantiles, ¿verdad? La extinción de los dinosaurios, la marcación que se tiene, ¿verdad? De la paleozoica, la división de entre la paleozoica y la cenozoica y la extinción de los mismos. En la era cenozoica es que nosotros ya nos ubicamos acá en esta parte. Y en esta división es la que nosotros marcamos anteriormente, ¿verdad? De épocas, eras, periodos
Y esta parte de división de la flora y fauna o la vida en sí, ¿verdad? Dice, el león fenerozoico es el último y está dividido en las eras paleozoica, mesozoica y cenozoica, tres específicamente. Como dijimos anteriormente, existen 10 eras geológicas comprendidas en 4 eones distintos. El león ádico, el león arcaico, y también tenemos dentro de este león pretozoico. Acá, como hemos dicho anteriormente, va a tener sus propias divisiones. Dice, el ádico no presenta división en eras, ya que es un tiempo demasiado remoto y las condiciones demasiado primitivas en formación del planeta, como para dejar evidencias rescatables y estudiables, es decir, solo lo que se visualiza, ¿verdad? Como un inicio, pero no hay mayor evidencia de lo que se pudiera ver. Y acá nuevamente voy a ir a estar regresando con esta mi imagen. Vean, sea, sí, empieza un periodo continuo, un desarrollo, pero no hay mucha marcación, ¿verdad? De lo que corresponde al mismo. Entonces, ahí es donde nosotros encontramos esta parte que nos permite estudiarla. Se trata del león más antiguo durante el cual la Tierra soportó el embate de de numerosos asteroides, lo que proporcionó que las capas externas del planeta se fundieran y comenzaran a vaporizarse la atmósfera y los océanos. Comprende desde la formación de la Tierra hace aproximadamente 4.5 millones de años hasta hace unos 4.000 millones de años. Acá entonces nos dice que el segundo eón es el arcaico. Comprende 4 eras geológicas distintas. Este sí ya está dividido en eras. Según el león más antiguo, comenzó hace unos 4.000 millones de años y finalizó unos 250.000 millones de años atrás. Existía una gran actividad volcánica. Gran parte de las rocas arcaicas son ígneas. En este caso, dice metamorfóticas, exhiben las primeras evidencias de la vida primitiva en el planeta. Acá entonces dentro de esta era contempla, ¿verdad? Lo que es lo arcaica, comienza hace 4 millones de años y culmina 3.600 millones de años aproximadamente. Su nombre proviene de los vocablos griegos, eo, que significa amanecer, y archios, antiguo, es decir, el amanecer antiguo, el inicio, ¿verdad? Como tal de algo que se establece. Y es donde las formaciones rocosas más antiguas conocidas se formaron. Es posible que la vida apareciera en sus primeras formas celulares en esta era, pero no hay registros fósiles para comprobarlo. Es aquella primera parte del león arcaico, que comprende el tiempo después de la corteza terrestre en que se va a solidificar. Es decir, la misma situación que genera el ambiente en forma generalizada viene a crear aquellas capas que nosotros conocemos. Y vean, cuando dijimos entonces al inicio que ese estallido provoca, ¿verdad? La eliminación de gases, viene a generar un deterioro en lo que es la atmósfera. Y nosotros hoy en día hablamos mucho de esa situación por todos aquellos gases que se emiten por el calentamiento global. Vean cómo cada era pues va a tener una similitud en el desarrollo. Dice, no obstante, la recién solidificada corteza, es probable que algunas zonas aún estuvieran ocupadas por lava o materia fundida. En este caso, lo que más resaltaba, ¿verdad? Era todo lo que correspondía a lo que es la materia volcánica. Luego pasamos a la era paleoarcaica. Comienza de los 3.600 millones de años y culmina en los 3.200 millones de años. Pues al final de una comienza la otra, ¿verdad? Y esa es la marcación que vamos a ir llevando. Millones, en este caso dice que la era que procede de las formas fósiles más antiguas conocidas, como bacterias y otros organismos primitivos, y también lo que corresponde a los fotosintéticos, es decir, anoxígenos, o sea, no producían oxígeno.
Y si no producían oxígeno, pues van a tener otra complexión a la que nosotros hoy en día vamos a observar. Comenzó hace 3.600 millones de años y termina en los 3.200 millones de años atrás. De esta era, la forma de vida más antigua de la que se tiene constancia es la bacteria primitiva, es decir, que la vida que se tenía eran las bacterias en aquel entonces. Para la era mesoarcaica, comienza de los 3.020 millones de años y culmina en los 2.800 millones de años. Esta era presenció la formación y fragmentación del primer supercontinente llamado Bálvara y la primera glaciación de la historia. Aquí, entonces ya vamos a ver esa contemplación de la cual yo les decía. Cada una de estas va a tener un cambio y ese cambio va a generar otro estilo de vida de la cual nosotros vimos ya en la imagen anterior. Datación, 3.200 a 2.800 millones de años atrás. Existía un supercontinente llamado Bálvara que comenzó a formarse hace unos 3.600 millones de años, pero se fragmentó precisamente durante esta era, la paleoarcaica. Luego tenemos la tercera era, que es la neoarcaica, comienza desde hace 2.800 millones de años y culmina a los 2.500 millones de años. Es la era que los microorganismos iniciaron. Recordemos que habíamos hablado que la primera fase de la vida eran las bacterias. Ahora estamos hablando entonces de estos microorganismos. La fotosíntesis oxigénica, o sea, la productora de oxígeno, cambia para siempre la composición de la atmósfera planetaria. Data desde hace unos 2.800 a los 2.500 millones de años, los organismos fotosintéticos comenzaron a liberar una enorme cantidad de oxígeno, los que años después resultó tóxico para la mayoría de los organismos anaerobios capaces de sobrevivir sin oxígeno que predominaba. Si no tenían necesidad, por decirlo así, del oxígeno al producir esta fotosíntesis, el oxígeno, pues claro está que viene a contradecir, ¿verdad? La dinámica de vida que existió como en aquel entonces. Muy bien, pasamos a otro eón, es decir, a otra situación mayor, ¿verdad? Del cambio que se tiene. Comprende 3 eras distintas que va desde los 1.500 millones de años hasta los 5.542 millones de años aproximadamente. En este tiempo, la atmósfera acumuló la gran cantidad de oxígeno que en comparación con los eones anteriores ocurrieron las primeras glaciaciones de las que se tiene registro y las formas de vida adquirieron un desarrollo más complejo, al tiempo que emergieron los primeros organismos pluricelulares. Antes hablábamos solo de bacterias, hablamos de algunas plantas, ahora ya hablamos de plantas que generan oxígeno y por ende vamos a encontrar organismos pluricelulares. Muy bien, primera era, el periodo paleoprotezoico-protezoica. Comienza hace 2.500 millones de años y culmina en 1.600 millones de años. Esta era inicia con un gigantesco cambio medioambiental conocido como gran oxidación, consecuencia de la fotosíntesis sostenida por las cianobacterias del mar. También surgieron los principales cinturones montañosos que aún sobreviven en la actualidad. Recordemos entonces que antiguamente dijimos que íbamos a ver mucha actividad volcánica, de lo cual, pues la actividad, ¿verdad? Hace y crea, pues algunas situaciones. En este caso, algunos cinturones montañosos, dice que todavía prevalece. Y con esto, pues ya nosotros ya no estamos hablando, ¿verdad? De lo que un inicio comenzaba como algo solo muy esporádico de poder observar. Aquí ya tenemos nosotros presencia de otros elementos. En esta época en la cual se produjo gran oxidación, es decir, la catástrofe del oxígeno, resultado de los altos niveles de oxígeno liberados durante lo que es el neoárquico, que acabó con la vida de la mayor parte de los seres anaerobios que existían, es decir, aquellos que no necesitan oxígeno. Si no necesitaban oxígeno y ahora ya hay oxígeno, pues esa contradicción vino a terminar con ellos como tal.
Y tenemos ahora la otra era, la mesoprotezoica. Comienza en el año 1600 y luego culmina en el 1000. En ella se da la ruptura del supercontinente de Columbia y la formación de otro llamado Rodinia, así como el inicio de sustancias de registro fósil, con algas rojas y colonias de cianobacterias. Acá entonces nosotros ya vemos, vean, otro estilo de vida, sumada a la que nosotros habíamos hablado al inicio. Se experimentó un desarrollo avanzado de las placas continentales y la evolución de la reproducción sexual. Hecho, permitió el crecimiento de organismos más complejos. Recordemos que algunas plantas pues tienen una reproducción sexual y otras es asexual. Dentro de las mismas aparece entonces ya una reproducción sexual como tal. Luego tenemos, dice, era neoproterozoica. Comienza hace unos 1000 años y culmina en unos 542 años aproximadamente. En ella tienen lugar lo que son la glaciación más extensa como conocida con el registro geológico, en lo que se formó la tierra bola de nieve. Acá habíamos hablado ya de algunas glaciaciones, pero esta fue una de las primeras en dar origen a esta parte, ¿verdad? De lo que son las eras que habíamos hablado. Dice, hacia finales aparecen los primeros organismos pluricelulares, entre ellos los primeros animales acuáticos. Y era lo que representaba mi imagen anterior, ¿verdad? Casi que en su mayoría fueron más animales acuáticos los que se pudieron observar en aquel entonces. Es posible que esta era se desarrollara los primeros seres pluricelulares, como parecen sugerir los fósiles encontrados. Otro aspecto llamativo de esta era es la cantidad importante de glaciaciones ocurridas. El hielo puede alcanzar zonas cercanas al Ecuador, imagínense, solamente de poder estimar, ¿verdad?, cómo se establecieron estas glaciaciones en un momento. Y luego tenemos el león fenorozoico. Comprende 3 eras distintas que son. Se extiende desde unos 542 millones de años y fue el último que nosotros establecimos. Lo más importante que sucedió en este tiempo es la aparición de los primeros animales de caparazón duro. Y aquí a nosotros vamos a cambiar, ¿verdad? Ya no solamente vamos a ver a un animal común y corriente acuático, sino ya se forma aquel animal que tiene un caparazón duro, una tortuga, un caracol y las estrellas de mar, entre otros elementos, ¿verdad? Que nosotros podemos establecer. Y acá hace representativo de cada uno de estos animales que fueron evolucionando conforme las eras específicamente. La era paleozoica, esta es una de las que nosotros nos hemos enfocado mucho en lo que es el área de sociales, desde la primaria, porque son las más cercanas a nosotros. Y ahí es donde ya nosotros empezamos a observar aquellos cambios que hoy en día, ¿verdad? Todavía podemos observar. Dice, llamada también era primaria. Comienza desde los 541 años a los 252 millones de años. Su nombre proviene del griego y significa vida antigua, pues esta era surgieron las formas de vida superior más primitivas conocidas de un registro fósil. Inicia tras la desintegración del supercontinente Panotia y culmina con la formación de otro llamado Pangea, dominando por los primeros reptiles por plantas relativamente modernas, como lo son las coníferas. Y esta era, nosotros la vamos a escuchar mucho, porque es una de las más recientes y de la cual en esta se empieza a desarrollar una vida más evolucionada, más presente, llamémoslo así, ¿verdad? Evidente como tal, y por eso da ese inicio, por eso se llama primera era, la era Pangea, la era Paleozoica específicamente. Durante esta era, la Tierra pasó por una serie de cambios geológicos y climáticos trascendentales, así como un rápido desarrollo de animales y la colonización definitiva de la misma.
del periodo paleozoico proviene una gran cantidad de fósiles de trilobites antrópodos marinos cuyos cuerpos estaban divididos entre lóbulos bien diferenciados. Abundaban también los moluscos y los corales. Los anfibios adquirieron un mayor tamaño, ya que al final de lo que es esta era comenzó a desarrollar otros reptiles. En suma, estos animales se diversificaron hasta componer los grandes grupos que ya conocen como anfibios, reptiles, peces, etcétera. Y todos pertenecen, ¿verdad?, a un hábitat específico. Por eso es que los menciona y por eso es de que le damos mucha prioridad a este aspecto del cual nosotros estamos abordando el día de hoy, porque vuelvo a repetir, son los estudios más recientes y es donde se da una mayor evolución como tal. Es probable que el clima haya sido cálido y húmedo, aunque a mediados de la era se haya vuelto ligeramente más seco. El Orvícico y el Silúrico se caracterizaron por el efecto invernadero, mientras que el Cámbrico, al principio templado en su clima, se volvió más caluroso durante su transcurso. El nivel de oxígeno aumentó, en tanto los niveles de óxido de carbono se redujeron también al final del periodo paleozoico. Aparecieron las primeras plantas con semillas muy primitivas aún. Por ello es que nosotros damos mucho énfasis a la primera era establecida, porque aquí es donde se dan estos cambios que nosotros hemos estado hablando. ¿Alguna duda al respecto? No, señor. Muy bien, gracias. Y nos vamos a quedar aquí para el día de hoy en nuestra clase. La próxima clase, pues vamos a continuar con la otra era más reciente. Muy bien, pueden pasar a su siguiente clase. Nos escuchamos más tarde. Está bien, señor, gracias. Muy bien, feliz día.